Congregación puertorriqueña, raudal de adoración, pastoreada por mi gran amigo Pablo Valentín y su esposa Nani. Un gusto en saludarles a todos ustedes. Y sí, prediqué una vez hace no sé cuántos años, unos 2 o 3 años, estuve predicando, espero que se acuerden de mí. El pastor Pablo me ha pedido que traiga en este domingo 26 de abril una reflexión sobre el dolor. Oye, qué tema tan importante el dolor, porque estamos viviendo una crisis mundial, un virus, el coronavirus, está poniendo en jaque mate a la sociedad, al mundo, y esto es algo grave. Dicen los expertos, economistas, psicólogos, antropólogos, etcétera, que la humanidad después de esta crisis no puede ser la misma. Oye, increíble. Y me pongo a pensar cómo un pequeño virus ha puesto en jaque mate a la economía mundial, la autoestima de la humanidad, la psicología, la sociedad, las grandes instituciones políticas y religiosas. Y nos ha llevado a enfrentar el dolor. El dolor es la esencia de esta crisis. Y sobre eso vamos a hablar, hacer una reflexión, una teología del dolor a partir de las Escrituras. Y para eso voy a reflexionar sobre un tema muy importante que está en Mateo, en los evangelios sinópticos, una experiencia dolorosa que Jesucristo vivió antes de morir, el Getsemaní. Muchos de ustedes se acuerdan esa gran experiencia de Jesús en el huerto del Getsemaní. Antes de morir, Cristo vivió su propia crucifixión desde el punto de vista emocional. Y yo tengo una teoría, que la redención de Jesús no fue tanto en la cruz. La cruz fue una consecuencia de. La redención de Jesucristo la hizo desde el Getsemaní. Ahí vivió el dolor desde el punto de vista emocional. Y de eso voy a hablar. Y vamos a tomar Mateo, capítulo 26, versículo del 36 al 46. Mateo 26, versos del 36 al 46. Dice así, la santa palabra de Dios. Nos ponemos de pie para leer las Sagradas Escrituras, por favor. Leemos la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad.
He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¡Qué episodio tan lamentable, tan triste! Y aquí, en el Getsemaní, yo veo las 4 etapas del dolor. Escuchen bien. Jesucristo, antes de morir en la cruz, vivió 4 etapas del dolor desde el punto de vista emocional. Aquí me paro un momentito. Desde el punto de vista psicológico, a veces el dolor, disculpe que sobredimensione esta expresión, el dolor más doloroso no es tanto el físico, es el emocional. Cuando la persona vive el dolor, vive una batalla emocional. Y es ahí donde el dolor se intensifica, se vuelve cruel, porque el dolor emocional te quita la autoestima, te tira al piso y te vuelve a replantear su sentido en la vida. Cristo vivió un dolor emocional. Ahí es donde se dio la redención. Y en este episodio de Getsemaní vemos a Cristo viviendo las 4 etapas del dolor. Amigos, ustedes lo han vivido. Todos nosotros, yo inclusive, he vivido las 4 etapas del dolor. Pero no se preocupen, que Cristo las vivió por nosotros. Y también Cristo vivió las 4 etapas del dolor en el Getsemaní. Y es la misma experiencia que nosotros vivimos en circunstancias difíciles. Yo sé que el pueblo puertorriqueño, un pueblo que yo amo tanto, es mi segunda patria, Puerto Rico del alma, han vivido momentos muy difíciles, con los huracanes, Irma, María, los terremotos y ahora el coronavirus. Y muchos de ustedes han vivido las 4 etapas del dolor como la vivió Jesucristo en el Getsemaní. Estudiemos uno por uno. Primera etapa del dolor. Cuando se recibe una mala noticia y sociabilizamos esa mala noticia. Escriban esto. Primera etapa del dolor. Sociabilizar una experiencia que empieza a encarnarse en mi vida. Sociabilizar una mala noticia sobre mi vida y uno piensa que contarle a otro, uno lo va a superar. La primera etapa es la sociabilización del dolor, o sea, buscar compañía. Detengámonos acá. Cuando Jesucristo tomó la última cena, Él ya se enteró, se dio cuenta que Judas se fue a buscar la policía de los saduceos, de los fariseos, para venirlo a prender. Cuando ella se dio cuenta que se acercaba la hora de morir, empezó a asustarse, empezó a vivir el dolor y vivió la primera etapa. ¿Qué hizo? Buscó compañía. Buscó compañía. No quería vivir una experiencia dolorosa solo, sino que se fue al Getsemaní y se llevó a los discípulos. Pero no contento con los 11, estrechó, seleccionó a 3, a Simón y a los hijos de Zebedeo, y lo llevó más adentro. Él pensaba, Jesús, que llevando a sus discípulos y compartir su dolor, iba a solucionar el problema del dolor. Pero era el comienzo del huracán. Era el comienzo para atravesar el túnel oscuro y desesperante. Muchos de ustedes han vivido eso. Cuando van donde un médico y el médico dice tiene cáncer, la persona todavía no concientiza esa mala noticia. O que alguien engañó a alguien, o una pérdida económica, o cuando alguien despide a otra persona del trabajo. Entonces, cuando le dan una mala noticia, que queda despedido de la empresa, o tiene una enfermedad mortal y se va a morir, la persona en un primer momento como que no concientiza la gravedad de esa noticia. Y lo primero que hace es contarle a otro lo que le pasa. Eso hizo Jesucristo. Se acercaba a su muerte. Y Él se llevó a sus discípulos para socializar el comienzo de su tristeza emocional. Se llevó a los 3. Y después, o antes, se había llevado a los 11. ¿Cuántas personas han hecho lo mismo? Dice el médico, tiene cáncer. La persona coge el teléfono, llama, dice, mire, estoy mal, tengo cáncer.
O la mujer le cuenta a la vecina que el esposo le pegó, le engañó. O el hombre le cuenta a sus amigos que fue echado del trabajo y empiezan a socializar. Y el hecho de contar su dolor a otro es una forma de mecanismo de defensa para que el dolor no le atropelle fuerte. Jesús contó esto. Y la primera etapa es buena, es terapéutica. Yo lo he hecho. Cuando yo empiezo a vivir una experiencia dolorosa que va evolucionando, en la primera etapa yo comunico mi dolor. Llamo a la gente y digo, mire, me pasa esto. Y aquí las mujeres son sabias. Y lo digo con mucho respeto. Las mujeres socializan más el dolor que los hombres. A veces los hombres, por vergüenza o por miedo, se callan. Y cuando uno calla una mala experiencia, eso es más doloroso todavía. Porque uno no sabe, uno empieza a vivir una batalla uno solito y nadie te ayuda. En cambio las mujeres, aunque le digan que son comunicativas, hacen lo correcto. Las mujeres comunican la primera etapa y eso es bueno. Pero ojo, que es el comienzo de la primera etapa. Pero Jesucristo fue y empezó a vivir la segunda etapa. El dolor no se queda quieto, no es estático, es dinámico, va evolucionando, va creciendo. Cuando la persona va concientizando el dolor y se da cuenta que eso es grave, comienza a vivir la desesperación. Primera etapa del dolor, ¿cuál es? Socializar, contar, buscar compañía, como Cristo lo hizo, buscó compañía cuando se le acercaba la hora. Pero hay una segunda etapa. La segunda etapa es descubrir que está solo. Esto es triste. Esta es la peor etapa. Descubrir que está solo. Y aquí me detengo. Cuando Jesucristo va a orar, Él pensó que los 3 discípulos que eligió para que tuvieran más íntimamente con Él iban a empatizar, a ser solidarios con el dolor de Él. Él ora. Y en una forma desesperante le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, que más adelante voy a explicar esa expresión. Y de pronto Jesucristo se levanta y va a ver a los discípulos pensando que estaban orando junto con Él y descubren que estaban dormidos. Y Cristo descubre una triste verdad. Está solo. Está solo. Nadie está empatizando con Él. Y descubre que no es el dolor de los discípulos, es su propia experiencia traumática, es la propia experiencia que Él debe vivir. Detengámonos acá. Cuento una experiencia. Un amigo mío murió de cáncer al estómago. Y él vivió las 4 etapas del dolor, como lo vivió Jesucristo en el Getsemaní. Cuando el médico le dijo, tiene cáncer al estómago, él no lo tomó tan en serio, porque recién empezaba a crecer esa noticia en su conciencia. Él llamó a los amigos, a los compañeros y compañeras de trabajo y comunicó que tenía cáncer. Pero cuando comunicó, se internó en el hospital, descubrió que era su experiencia, no la experiencia del compañero de la mamá, y descubrió que está solo. Hay un momento muy triste. Cuando él le dice a la mamá, y estaba su mamá, una madre es la más solidaria con su hijo en una experiencia dolorosa, y le dice a la mamá, mamá, usted no me entiende, me siento solo aunque tú estés conmigo. Eso le dijo él a la mamá. La mamá le dice, pero hijo, yo estoy sufriendo junto a usted. Y le dice, mamá, yo sé que tú sufres, pero es mi dolor, es mi cáncer, no es tu cáncer. Mamá, tú no entiendo cómo sufro yo. Yo soy el que me voy a morir, aunque tú también sufras, porque es mi mamá. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el dolor comienza a crecer en su conciencia, en sus emociones, usted descubre que aunque esté acompañado de la familia, descubre y vive una experiencia terrible, una sensación de una soledad macabra, aunque esté con su mamá. Y Cristo vivió en el Getsemaní. Cristo descubrió que estaba solo y que era su experiencia de Calvario y que los discípulos no empatizaban, no entendían la gravedad de lo que está viviendo Jesús. Hermanos, hay momentos en la vida que ustedes han vivido y yo he vivido. Vivimos la primera etapa del dolor, contamos, buscamos compañía
Y pensamos que con la primera etapa superamos el dolor, pero no, el dolor empieza a crecer. Empezamos a hacer conciencia de la experiencia dolorosa, de la experiencia de muerte, del problema que tengo, cual sea el problema. Y empezamos a atravesar un túnel oscuro. Y entre más camino por el túnel, voy descubriendo que la gente ya no me entiende. Que aunque me amen, la gente me acompañó hasta cierto punto. Y el resto del túnel tengo que yo atravesarlo con mi dolor desgarrador, solo. Y atravesar y caminar por un valle de tristeza, de desolación. Y empiezo a vivir sensaciones de frustración. Querer llorar, una impotencia. Y no saber qué me repara al otro lado del túnel. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué voy a hacer? Muchas preguntas surgen en mi conciencia, en mi mente, y no saber contestarlas. Empiezo a caminar y me doy cuenta que ya nadie me sigue, ni mi propia mamá, porque es mi dolor, no es el dolor de ella. Cristo vivió eso y estamos viviendo esto. ¿Cuántas personas están viviendo eso? Pacientes de coronavirus, tirados en un hospital, con un respirador, entubado, e inclusive viviendo una experiencia dolorosa donde se preguntan, estoy solo tirado en una cama. Aunque yo vea gente a mi alrededor, no me satisfacen porque aún así ellos no viven lo que yo vivo. Eso es lo que Cristo vivió por nosotros. Tercera etapa del dolor. Primera, ¿cuál fue? Cuando empiezo a vivir el dolor y recibo una mala noticia, sociabilizo, busco compañía. Primera etapa. Segunda, cuando el dolor va creciendo en mi conciencia, descubro que estoy solo. Empiezo a atravesar un túnel vacío. La tercera es la más peligrosa. ¿Cuál es la tercera etapa del dolor? Tomar malas decisiones, producto de la desesperación. Y Cristo tuvo esa oportunidad. Analicemos la parte más dramática de Jesús en el Getsemaní. Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Qué quiso decir? Ya no quiero morir, no estoy listo para morir. Padre, no quiero morir. Pero después dice, hágase tu voluntad. Me detengo acá un poco. En la traducción al español de la Reina Valera es una traducción ligera, suave, pero en el manuscrito griego, en el texto griego, ese texto es realmente impresionante y desgarrador. Jesucristo, voy a parafrasear el texto griego. En el texto griego dice Jesús, Padre, no quiero morir. Si es posible, evite que yo vaya a la cruz. No estoy listo para morir. En los manuscritos griegos antiguos hay una pausa. Cuando Cristo dice, no quiero morir, no estoy listo, se pasa a otro manuscrito, como a otro papiro. Y ahí dice, hágase tu voluntad. Hay un espacio bastante grande con la expresión, Padre, aparta de mí esta copa, no estoy listo para morir. Después en el otro manuscrito dice, hágase tu voluntad. Parece que Cristo se tomó varios minutos cuando le dijo al Padre, Padre, estoy asustado, no quiero morir. Hace una pausa de varios minutos y después decide, iré a la cruz. Hermanos, qué impresionante. Esta es la tercera etapa más peligrosa. Cristo pudo no ir a la cruz. Cristo en el Getsemaní pudo escapar, pudo tomar una decisión, decir, no estoy listo, soy un joven de 33 años, no quiero morir, Padre, no estoy listo, hoy no voy a morir, será otro día. Y pudo bajarse de la cruz y no morir. Aquí está la gravedad. En la tercera etapa es donde podemos pecar, producto de la desesperación y de la agonía. Es ahí donde podemos tomar malas decisiones. Y aquí nos enfrentamos al pecado. Vamos al pecado. La mejor descripción del pecado lo encontramos en Génesis capítulo 3. En Génesis 3, para mí, Génesis 3 es una obra maestra de psicología. En Génesis 3 se presenta el pecado en una doble dimensión. ¿Cuál es?
La doble dimensión del pecado en el Génesis 3 es que el pecado es un bien subjetivo en la primera dimensión y en la segunda dimensión es un mal objetivo. Me explico. Ahí en la experiencia de la mujer con la serpiente presenta el fruto prohibido como un bien subjetivo. Dice: mujer, si usted come de este fruto, satisface a sus necesidades físicas, emocionales. Oiga, escuchen la trampa. Siempre el pecado se presenta en su primera dimensión como un bien apetitoso, como un bien subjetivo, porque el hombre es un ser necesitado, el hombre es un ser de necesidades, y ahí está la trampa del pecado, que aparentemente el pecado suple a sus necesidades como persona. Y la serpiente fue astuta y le dijo: si come de este fruto, va a conocer el bien y el mal. Oiga, está apelando a una necesidad de conocer. Pero hay una segunda dimensión. ¿Cuál es? Que el pecado es un mal objetivo real, porque el pecado te pasa la factura. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, hubo una satisfacción personal. El pecado subjetivamente cubrió sus necesidades, pero nunca se dieron cuenta de la segunda dimensión, lo más peligroso, las consecuencias del pecado. Ahí es cuando descubren que desobedecieron a Dios y vivieron consecuencias terribles. Yo me acuerdo el testimonio de un gran futbolista que evito el nombre porque estoy en las redes sociales, y si este futbolista por un accidente se entera que lo pronuncié, me pueden demandar penalmente. Mejor evito el nombre. Este futbolista le gustaban las drogas, y en su testimonio, en su biografía, cuenta la doble dimensión del pecado. Dijo él: hubo momentos difíciles en mi vida que ingerir drogas satisfacía a mis necesidades personales, bien subjetivas. Pero con el tiempo descubrí que estaba viviendo la peor pesadilla y hasta me quise suicidar. Ay, la mujer que se acostó con el carnicero, la mujer que no era atendida por el esposo, y el esposo nunca le decía: qué linda que eres. Ella se pintaba, se arreglaba el pelo, las uñas, y el esposo nada. Iba donde el carnicero, y el carnicero le dice: Lucrecia, qué bonita que eres. Ella: gracias, señor carnicero. Lucrecia, qué lindos son sus ojos. Gracias. Lucrecia, qué lindo su peinado. Gracias. Y a punta de palabras lindas del carnicero a la Lucrecia, ella se quedó con la carnicería. Cayó en pecado, vivió una relación no normal, de adulterio. En los primeros meses disfrutó la experiencia de ser amante, le parecía una aventura espectacular, pero descubrió la segunda dimensión del pecado. Cuando ella se acostaba con el carnicero, pensaba que el pecado de estar con el carnicero era un bien subjetivo, porque le respondía a sus necesidades personales de autoestima. Pero descubrió una segunda dimensión. Cuando se da cuenta que estaba adulterando, lo perdió todo y vivió su peor pesadilla y maldijo al carnicero. Entonces, vamos a la Getsemaní. Jesucristo tuvo la oportunidad de tomar una decisión peligrosa. Cristo pudo decir: no voy a la cruz. Bien subjetivo. ¿Cuál era la mejor decisión? No ir a la cruz. Decirle al Padre: hoy no muero. Él pudo tomar esa decisión. Él pudo tomar una decisión de un bien subjetivo de no morir. Ese era un bien subjetivo del momento. Pero él iba a descubrir la segunda dimensión del pecado. Cristo aceptaría, o Cristo decidiría de no morir en la cruz. Bien subjetivo. Pero con los años, con los siglos, iba a descubrir que la humanidad estaba hundida en el pecado, que la humanidad perdió todo, y empezaría su cargo de conciencia. Y Cristo, con las décadas, con los siglos, diría: ay, cada vez que pasa el tiempo y veo al mundo en pecado, me siento más culpable. Y eso me pasa por cobarde. Si yo hubiera muerto del momento preciso y hubiera obedecido a mi Padre, yo no estuviera con un cargo de conciencia. Oiga, qué interesante.
no estuviera con un cargo de conciencia. Pero Cristo tomó la decisión más inteligente. Y escuchen esto. Las decisiones más inteligentes son las más difíciles, pero las más seguras. Y Cristo dijo, iré a la cruz, soportaré el calvario, pero voy a resucitar y disfrutaré. Por 4 horas de dolor, disfrutaré eternamente mi victoria. Hermanos, los que estén pasando por momentos dolorosos, como en este momento, muchos pacientes de coronavirus, familiares que tienen pacientes, tienen familiares que están muriendo, inclusive otros tipos de problemas, otros tipos de estímulos negativos que causan dolor y tristeza, sepan tomar decisiones. A veces se dice que nunca tome decisiones en tiempo de crisis. Eso me parece muy utópico. Hay momentos en la vida que nos toca tomar decisiones en pleno calor de la batalla, porque no podemos esperar. Y Cristo tenía que tomar la decisión. Hermanos, si están pasando por momentos dolorosos, el dolor, visto con los ojos de la fe, es redentor. Eso fue lo que nos enseñó Jesucristo en el Calvario. Nos enseñó a ver la vida trágica, nos enseñó a ver el momento más duro bajo los ojos de la fe. Porque ver el dolor bajo los ojos de la fe nos da esperanza y nos da redención. Y Cristo lo vivió en el Calvario. 4ª etapa y última. Primera etapa, ¿cuál fue del dolor? Buscar compañía cuando el dolor comienza. Segunda etapa, descubrir que estoy solo cuando el dolor crece en mi corazón. Y tercero, tomar decisiones. Y es ahí donde podemos equivocarnos. Y Cristo nos enseñó a saber tomar decisiones en el momento más triste. Las decisiones más seguras son las más difíciles al comienzo, pero las más seguras de éxito. 4ª y última etapa del dolor. Aceptar el dolor. Cuando Cristo decidió morir en la cruz, cuando Cristo le dijo al Padre, aparta de mí esta copa, y después reflexionó, dijo, iré a la cruz. Cuando Cristo tomó una decisión, su corazón concientizó esa decisión y descansó. Me explico. ¿Qué es lo que hace que un dolor sea más trágico? Cuando las personas no saben qué hacer. La incertidumbre, la incógnita, ¿qué haré con esta tragedia? Eso golpea más a la conciencia y se vuelve el dolor más problemático. Pero cuando una persona toma una decisión, dice, haré esto, el tomar una decisión, la persona empieza a descansar, aunque el dolor siga. Cristo tomó una decisión, moriré en la cruz. Cuando tomó la decisión, su corazón descansó y la actitud de él fue diferente. La tercera vez que oró y se va donde los discípulos, ya no estaba recriminando ni reclamando a los discípulos, sino que su actitud fue de paz. Y le dijo a los discípulos, descansar. Descansar. Él ya estaba descansando en su corazón porque tomó una decisión. No evitar el Calvario, enfrentar el Calvario. Y Cristo entendió que el dolor, visto con los ojos de la fe, crea redención en la vida. Y vemos que Cristo, cuando va a la cruz, estaba tranquilo. Porque ya nos había redimido, primero desde el punto de vista emocional. Muchos de ustedes están viviendo momentos dolorosos, pero muchos de ustedes ya descansan en medio de la tormenta porque han tomado decisiones inteligentes. Y ya saben lo que van a hacer aunque el dolor siga. Pero aún así, aunque el dolor está ahí, ya han aprendido a ver el dolor con los ojos de la fe como un acto de redención. Y descansan en medio de la tormenta, como diría Pablo. Ser gozosos en medio de la tribulación. Hermanos, hagamos conciencia de esta experiencia redentora de Cristo en el Getsemaní. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones.